La Comisión de Relaciones Internacionales me eligió para hacer la presentación de este proyecto de ley. Como se indicó en el primer debate, es el resultado de la unificación de 5 debates que representa el pluralismo político que debe existir en toda democracia. Haré una descripción del tratamiento de este proyecto para el segundo debate. Luego indicaré cuáles fueron las observaciones incorporadas al documento definitivo y luego haré referencia a los elementos más relevantes de este proyecto respecto a la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión y de la comunicación. Este es el resultado, como lo dije, de más de 9 meses de trabajo, un consenso, un proceso participativo e inclusivo que representa el pluralismo político, además que existe en esta Asamblea Nacional. Y en la sesión 062-067 de la Comisión se recibieron 9 comparecencias de asambleístas, académicos, representantes de la sociedad civil y trabajadores de la comunicación. Tanto para el primero, para el segundo debate, se realizaron en total 48 comparecencias con 9 mesas técnicas, junto con el equipo asesor de la comisión. Este proyecto normativo, al regular de manera autónoma los derechos y libertades de expresión, opinión y comunicación, y a la vez dejar vigentes los artículos de la actual Ley de Comunicación en un cuerpo normativo denominado Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico, pretende superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición para dar lugar a un esquema híbrido de corregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares internacionales, interamericanos en materia de protección de derechos humanos, y en tanto el correcto funcionamiento de una sociedad democrática exige la más amplia circulación de información y opiniones. Caso contrario, sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, pues se debilita el sistema democrático y se genera un quebranto del pluralismo y la tolerancia. En definitiva, colegas, se crea un campo fértil para que se arraiguen sistemas autoritarios. Se realizaron 2 mesas técnicas adicionales para definir el texto final de la ley. Y voy a exponer a continuación las modificaciones más importantes por temas de tiempo. Se agregó el numeral 4 del artículo 4, que es una definición más amplia de los medios de comunicación social. Esta considera los medios de comunicación social, las organizaciones públicas, privadas y comunitarias que crean o difunden de manera masiva a una audiencia determinada contenidos comunicacionales sobre los que ejercen un control editorial a través de medios impresos, radio, televisión, audio o video por suscripción y digitales. Colegas, esta ley se adapta a los nuevos tiempos al incluir en nuestras definiciones a los medios digitales. Otra modificación en el artículo 5 se obliga al Estado a través de las instituciones, autoridades, servidores y servidoras públicas competentes en materia de derechos de la comunicación a garantizar la interculturalización de la comunicación y las relaciones entre diversas culturas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a fin de que los medios puedan producir y transmitir contenidos que realmente reflejen las diferentes cosmovisiones, idiomas, tradiciones, conocimientos y saberes ancestrales. Estamos apostando a una forma diferente de entender la comunicación, que no solo transmita nuestra riqueza multicultural, sino también que lo reproduzca y lo interiorice en la praxis comunicativa nacional. El artículo 6 del proyecto original en este informe fue dividido en 2 artículos gracias a sus colaboraciones en este pleno. En la primera se define como principal propósito de la actividad periodística el proporcionar a la ciudadanía información veraz y oportuna.
Y el artículo 7 establece las funciones de los medios de comunicación en relación con la actividad periodística, entre las cuales se destacan formular públicamente y hacer efectivas las normas éticas que guiarán la actividad de los medios de comunicación a través de códigos deontológicos y otros instrumentos similares. También contribuir a que existan las condiciones laborales, profesionales y sociales que hagan posible el cumplimiento regular de las exigencias éticas y deontológicas de la comunicación, y participar en los proyectos de capacitación y asistencias técnicas desarrollados por el Consejo de Comunicación con sus nuevas funciones. Y una de las inclusiones más importantes es la que consta en el artículo 9, literal F, donde se establece como una de las obligaciones del Estado garantizar el acceso del 34% del espectro radioeléctrico para los medios comunitarios, el 33% a los medios públicos y el 33% a los medios privados. Y en el artículo 13 se incluye como actividades de riesgo para la labor de los trabajadores de la comunicación a la minería ilegal, el tráfico ilícito de personas y la violencia carcelaria. Se obliga al Estado y a los medios de comunicación a proteger a los trabajadores de la comunicación que cubran o investiguen sobre hechos relacionados con estas actividades. Y en el artículo 13 se indica claramente que en el caso de los medios audiovisuales y web, la rectificación debe realizarse en el mismo programa, horario, espacio y con la misma duración. En el artículo 20, y como parte de la pluralidad y diversidad, el Estado y los medios de comunicación impulsan la construcción del Estado intercultural y plurinacional mediante el uso y fortalecimiento de los idiomas oficiales y de relación intercultural, reproducción, difusión de la memoria colectiva, de nuestro patrimonio cultural y natural y de cada uno de los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Para continuar y ir cerrando esta primera parte, se incluyeron, gracias a sus aportes, 3 funciones adicionales para el Consejo de Comunicación, entre ellos examinar, analizar y poner en conocimiento de la opinión pública aquellos casos en los que los medios de comunicación no cumplan con los parámetros relacionados con la actividad periodística en esta ley, y promover y fortalecer las iniciativas ciudadanas y académicas para la constitución de observatorios de medios de comunicación. También se agregaron 2 disposiciones transitorias con sus aportes. Este nuevo modelo está anclado a lo que establecen los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Este proyecto de ley tomó en consideración lo que dijo también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como sabemos, es vinculante para nuestro país. Y tanto la información como la opinión acarrean responsabilidades de quien la emite, pero los parámetros para establecer dicha responsabilidad y sus consecuencias deben ser diferentes. Se debe informar la verdad. Y respecto a la información, si esta no ha sido verificada o es inexacta, caben alegar los derechos de rectificación, réplica y acciones civiles reparatorias, inclusive las penales. La opinión supone un juicio de valor que es libre de ser arguido y debería ser al menos informado, siendo este un parámetro deóntico y en cuyo caso se prefiere la garantía de la libre opinión en un contexto de pluralismo. Respecto a la calumnia y a la injuria, esta ley respeta los estándares internacionales en materia de derechos humanos respecto a los derechos protegidos. Quienes ejercemos un cargo público tenemos un umbral distinto de tolerancia porque siempre estamos bajo el escrutinio público. Y no es una ley hecha para proteger a los 137 asambleístas o a los políticos de turno de la opinión pública.
Este proyecto normativo acoge y resulta acorde con los informes de relatorías especiales para la libertad de expresión y comunicación, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libre expresión y también nuestra jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que dispone a esta Asamblea Nacional adecuar, formar y materialmente trabajar en las leyes y normas jurídicas de acuerdo a nuestra Constitución y los tratados internacionales necesarios para garantizar la dignidad de las comunidades, pueblos y nacionalidades y de todos los ecuatorianos. Y en este sentido se determina que los medios de comunicación, periodistas o trabajadores de la comunicación no podrán ser sancionados por la difusión de información sobre asuntos de interés público informativo, por la emisión de opiniones sobre asuntos de interés público y sobre la realización de investigaciones periodísticas o por expresar opiniones a través de cualquier manifestación humorística, artística sobre hechos de interés nacional o internacional. Y además se obliga al Estado y a los medios a proteger a los trabajadores de la comunicación que por sus actividades profesionales corran riesgo en su vida o de su familia. Y con esto buscamos, colegas, no repetir aquellos sucesos lamentables como los del 2008, cuando 3 periodistas perdieron su vida al cumplir su trabajo. Repito, compañeros, colegas, en esta ley no somos los políticos los que somos el objeto de protección, porque ello concluye inevitablemente en falta de transparencia. La libertad de expresión resulta un contrapeso del poder y es también una herramienta ciudadana de control social. La finalidad de la ley es proteger las audiencias, es proteger a la ciudadanía y para ello es indispensable la garantía del pluralismo de la información y opinión. Este es un modelo en el que si haces lo incorrecto, serás enjuiciado y tendrás que indemnizar incluso pecuniariamente el daño provocado, recibirás la sanción penal correspondiente. Es decir, si privilegias, sí, la divulgación de información, porque es la única manera de garantizar la verdad ante las audiencias, pero es un modelo que articula los límites del exceso a través de las acciones y decisiones judiciales. Y colegas, para terminar, quería comentarles también sobre el último informe de Barómetro de las Américas, que fue publicado en nuestro país también por una universidad, donde muestran con claridad que 73% de los ecuatorianos prefieren un régimen que garantice la libre expresión. Colegas, este derecho es para todos los ecuatorianos, no solo para periodistas o trabajadores de la comunicación. Poder expresarnos libremente, sin miedo y con responsabilidad, está anclado al ejercicio de otros derechos y libertades. Tampoco podríamos encontrar a otras personas con nuestras mismas ideas o cosmovisiones. No podríamos unirnos para criticarlas, para estudiarlas y defenderlas tampoco. La libre expresión es una condición necesaria de la libre asociación y no podemos olvidarnos de la democracia. Sin libre expresión, las elecciones, la protesta y el contrapeso al poder no serían posibles. Ya lo decía Robert Datt, insigne estudioso de la democracia, que para que exista una poliarquía, los ciudadanos deben formular, expresar sus preferencias a otras, sin discriminación y con libertad. Y para esto el Estado debe garantizar y proteger la libertad de pensamiento y expresión. Y es por esto, señor presidente, que me permito, antes de terminar mi exposición, mocionar que se apruebe el informe de mayoría que ya fue enviado por DTS. Y finalmente, también, colegas, quiero terminar con una reflexión. Hay quienes dicen que la libertad es aquello que hacemos con lo que nos han hecho. Y en este tema, en nuestro país, ya nos han hecho bastante y nosotros sabemos
qué es lo que nos han hecho. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo correcto y de elegir la libertad y de elegir apoyar a la libre expresión. Muchas gracias.